Muy buenos días, bienvenidos a este espacio que está hecho especialmente para ustedes. Le damos la bienvenida a Nicolás para que comencemos con este espacio. Nicolás, activa el micrófono, por favor. Buenos días para todos nuevamente, ¿cómo están? Agradecerles por su presencia, darles la bienvenida a este espacio que Sura ha programado para ustedes, nuestros clientes, donde queremos compartir con ustedes información importante y elementos que realmente consideramos relevantes en estos momentos, en donde la situación de contingencia nos invita a todos como empresas a actuar de una manera especial. Nuevamente agradecerles la oportunidad de estar con nosotros y esperamos pues que este espacio esté, digamos, pues como a la altura de las expectativas que tienen y que el conocimiento que tenemos y que hemos desarrollado en la compañía realmente sea de utilidad para tomar decisiones en estos momentos de incertidumbre. En este momento, para el espacio de hoy, vamos a contar con el acompañamiento de Ana María Corrales. Vamos a tener una conversación con ella, donde vamos a tocar diferentes temas alrededor de la continuidad de negocio, la continuidad de las operaciones, asunto que es importante el día de hoy. Ana es ingeniera en telecomunicaciones, es especialista en administración de la escuela INCAE, tiene certificaciones CORM, MVCP, BCMM en temas de continuidad de negocio y es auditora de la ISO 22301. Ana, bienvenida. Tienes pues aquí un público que son nuestros clientes y que vamos a compartir el día de hoy con ellos todo tu conocimiento. Nicolás, buenos días a todos. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Como les decía Diego ahorita, este espacio está diseñado para ustedes y esperamos que lo encuentren de gran valor. Como les decía Nicolás, pues para nosotros es importantísimo poderles entregar información que les permita en este momento replantearse asuntos acerca de sus negocios y tomar decisiones. Muy bien, gracias Ana. Bueno, para que arranquemos con el espacio, pues quiero como darles pues inicialmente pues como unos anuncios. En este espacio contaremos con la oportunidad de que ustedes nos diligencien preguntas, trataremos de responder algunas en vivo, otras las intentaremos responder o las responderemos después de manera personalizada durante el chat, o si no, las vamos a reenviar a partir de la información pues que nos han entregado o que nos entregarán pues en el momento que ingrese. Entonces, para esto la invitación es que en la parte del chat del evento encontrarán un formato donde es una breve encuesta, son 4 preguntas muy sencillas, donde necesitamos que nos entreguen esa información para nosotros poder identificarlos, quiénes son ustedes y poder devolverles la respuesta a sus inquietudes de una manera pues efectiva. Entonces, por favor, a través de todo el evento, en cualquier momento ingresar a esa encuesta y diligenciar esos 5 aspectos para que nos puedan dar esa información que nos permita responderles. Bueno, digamos pues que como para que arranquemos pues con el espacio, pues evidentemente estamos viviendo pues unos momentos de alta incertidumbre, todo lo que nos acarrea el COVID-19 a nivel personal, a nivel empresarial, enfrente unos grandes retos. Creo que la constante en este momento es la alta incertidumbre que vivimos o que está enfrente de nosotros, que nos, digamos, reta enormemente a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, desde Sura, siempre apalancado desde su estrategia, estamos convencidos de que el desarrollo de la competitividad empresarial debe ser una constante. Cuando hablamos de esta competitividad empresarial, hoy la encontramos altamente retada porque estamos viviendo un escenario de mucha incertidumbre. Entonces, lo que queremos trabajar durante el espacio de hoy es ver cómo estos diferentes elementos asociados a la continuidad de las operaciones, vemos que es importante tener en cuenta muchos elementos para poder seguir manteniendo esa competitividad activa. Recuerden que cuando hablamos de competitividad empresarial son diferentes elementos, hablamos desde lo que tiene que ver con la gestión del talento humano y digamos pues cómo nos aporta desde su conocimiento, desde sus labores a la competitividad de la compañía, todos los asuntos que tienen que ver con estar en sintonía con todos los elementos del ámbito legal y regulatorio, cómo mantenemos unas finanzas adecuadas, tanto internas como lo que está pasando en sintonía de las variables macroeconómicas en el país donde operamos.
tenemos que estar muy atentos también a la tecnología, cómo la tecnología que apropiamos y que nos habilita diferentes procesos realmente es importante en este momento, toma una relevancia alta para tomar buenas decisiones, para transformar procesos. Miramos cómo también tenemos unos asuntos desde el orden de los temas de mercado, y este es un asunto bien importante porque el mercado nos empieza a entregar una dinámica distinta, nos empieza a dictaminar unos factores de cambio importante que no debemos dejar de ver. Finalmente el mercado sigue activo, hacia afuera vemos que las personas, los clientes, digamos que los consumidores en general siguen estando ahí, solo que empiezan a comportarse de manera distinta. De ahí entonces a que empecemos a ver cómo reaccionar, cómo transformarnos o cómo mantener nuestras operaciones continuas, que ahí es donde conectamos con nuestro último pilar, que va a ser nuestro eje de conversación en esta mañana. Y vamos a conversar sobre la continuidad de las operaciones y cómo esta continuidad de operaciones es relevante, es importante para ser competitivos, para mantenernos, digamos, quienes estamos activos todavía, quienes estamos retomando operaciones, cómo mantener esa operación activa, disponible en momentos de alto estrés y de alta incertidumbre, así mismo como aquellos sectores que están quietos, cómo empezamos a tener en cuenta que la transformación, cómo vemos que hay transformación necesaria en nuestros procesos, cómo nos vamos anticipando, preparando para el momento en que podamos salir en vivo de manera formal con lo que nos dice el gobierno nacional, estemos suficientemente preparados desde nuestra operación. Bien, entonces para que entremos en materia, aquí quiero pues darle ya paso a Ana para que empecemos a conversar. Quiero arrancar con una pregunta, es que empecemos a mirar precisamente qué es lo que nos está dictaminando el entorno ahora de cara a todas estas transformaciones que estamos viviendo, y particularmente cuáles son esos retos que estamos viendo hoy, nos están generando presión sobre nuestras operaciones y que es importante que tenemos en cuenta, que debemos tener en cuenta hoy. Ana, cuéntanos un poco cuáles son esos principales retos que vemos en este momento. Bueno, entonces nosotros, Nico, estamos llamados en este momento como sociedad y para nosotros como equipo de trabajo que desarrollamos este espacio, es importante abordar este tema de manera realista e inspiradora al mismo tiempo. Nosotros como sociedad estamos llamados a interiorizar dentro de nuestro día a día temas relacionados con la adaptación, y hablamos acerca de la transformación digital, de la creatividad, y nos encontramos de cara a tener que redefinir nuestros modelos de negocio, a tener un liderazgo participativo y consciente, y encontramos que debemos desarrollar esos wish skills o esas competencias deseadas en las personas que forman parte de nuestro entorno. La resiliencia es algo que nosotros estamos llamados a reactivar en este momento, procurando llevar nuestra operación nuevamente a lo que debería ser, a poder entregar ese producto y ese servicio que nosotros tenemos como organización. Esto al final del día nos invita a tener una conciencia colectiva mayor y tenemos ese reto en la transformación digital, en la forma en la que vamos a hacer el cambio en nuestro modelo de negocio, en la redefinición de la cultura organizacional, en la reactivación segura de las operaciones. Indudablemente esto nos va a llevar a pensar, a ser competitivos, por supuesto, porque queremos mantenernos en el mercado y ser sostenibles, porque ahora estamos llamados a tener un mayor nivel de conciencia frente a la evolución de la situación cuando de tomar decisiones se trata. Y todo este contexto nos lleva a tomar decisiones procurando mantener el autocuidado y un cuidado colectivo. Y por eso el mensaje es: yo me cuido y te cuido. Y eso tiene todo el sentido. De cara a ese me cuido como organización, es importante que tengamos claridad acerca de cuáles son los elementos que habilitan el negocio. Esa entrega de mis productos y servicios es fundamental. Y regresamos nuevamente a las personas, a la infraestructura, a los proveedores, a los procesos, a las tecnologías de la información y de la comunicación y a los insumos que necesito para poder entregar ese producto y ese servicio. Entonces, si nosotros abordáramos cada uno de esos retos, podríamos tener en cuenta qué estrategias podríamos implementar y qué deberíamos estar midiendo para que nosotros podamos responder de manera adecuada a estos. Súper bien, Ana, muchas gracias. Estos temas son bien interesantes y realmente aquí es donde tenemos que estar pues como muy atentos, como les decía ahorita al inicio,
que finalmente la continuidad de nuestra operación, la continuidad de nuestro negocio es fundamental. Y si bien vemos que hay unos retos importantes, aquí surge una pregunta que quiero hacerse el PESAN y que me parece que es bien oportuna en este momento. Es que pensemos bien en cuáles son esos elementos o cómo pueden estos retos, cómo vemos que estos retos pueden llegar a influir sobre la competitividad de las organizaciones, qué impacto pueden tener, bien sea positivo, desde oportunidades, o negativo que nos pueda generar alguna interrupción en nuestra operación. Sí, señor. Entonces, te invito a que empecemos por el tema de la transformación digital, que es un tema que está tan sonado y que los estamos viendo y de manera extraordinaria acercarse a estos canales digitales y a esta transformación digital desde las aristas que esto implica, o sea, desde ese desarrollo de competencias de las personas y desde ese modelamiento de la propuesta de valor. Si nosotros, desde el punto de vista de la transformación digital, no tenemos la capacidad de responder al cambio que genera lo que estamos viviendo, nosotros en este momento tenemos la oferta y tenemos la demanda. Necesitamos articularla de una forma diferente a la que normalmente estábamos acostumbrados a hacerlo. Si no logramos encontrar esa forma diferente a través de las herramientas que tenemos en el entorno, vamos a perder los clientes. Vamos a generar que nuestros clientes no puedan tener acceso a nuestros productos y servicios. Y de cara a la continuidad del negocio, mantener esa relación con el cliente y ese consumo de mis productos y servicios es uno de los retos y está enfocado a entregar a través de una logística adecuada de ese producto y de esos insumos a aquellos sectores que se encuentran operando, para esos que se encuentran operando, la forma en la que sea de una manera biosegura, y entonces tenemos unos protocolos de bioseguridad. La transformación digital puede ser una ventana para aquellas empresas que no están operando porque no están dentro de las excepciones o porque no están contempladas como empresas que fabriquen bienes básicos de primera necesidad. Puede ser una ventana para mostrar, yo tengo estos insumos, yo tengo disponible esto, y tal vez para otra industria esto sea su producto sustituto. De cara a aquellos sectores pues, que definitivamente no pueden operar porque se generarían aglomeraciones, como por ejemplo el cine, o sea, o como por ejemplo los restaurantes, más adelante los vamos a invitar a pensar en hacer teoría de conjuntos. Entonces, ¿qué pasa si ese restaurante que tiene una capacidad muy amplia instalada, donde tiene unos parqueaderos, toma el servicio de proyectar películas, haciendo una unión con el cine y diciéndole a Cinemark, venga, yo le compro el derecho de proyectar la película, venga y proyecta la película y yo tengo cine en el restaurante? ¿Sí? Entonces, para esos negocios que se presentan estos retos por aglomeraciones, pueden vivir experiencias virtuales o pueden vivir experiencias que se paren sobre una plataforma tecnológica, como por ejemplo la utilización de herramientas como gafas 3D, o vivir modelos a través de explorar en el computador. Veíamos, los museos del mundo están abiertos para que nosotros los recorramos, el Smithsoniano, el Prada, podemos entrar, o sea, de qué forma es que nosotros podemos entrar a tener contacto cuando estamos en esos sectores que generan aglomeraciones con nuestros clientes. Desde la perspectiva del modelo de negocio, cuando nosotros hablamos de continuidad y de ser competitivos, estamos hablando de poder dar una respuesta adecuada. Y en la continuidad del negocio nosotros hablamos de la gestión de la crisis, y que la gestión de la crisis es exitosa no tanto por la forma en la que nosotros podamos responder o por la magnitud que sea el evento, sino por la forma en la que nosotros damos esa respuesta. Nosotros, en la medida en la que demos una respuesta adecuada, vamos a mantener una supervivencia. Nosotros, y aquí quisiera hacer referencia al nuevo contrato social que ha sido tan mencionado últimamente, y el doctor Luis Alberto Moreno, el presidente del BID, nos comentaba que en uno de sus webinars
que este contrato requiere de mucha solidaridad por parte de todos nosotros. La forma en la que se van a estar transformando nuestros modelos de negocio para poder afrontar estas necesidades específicas actuales necesita que seamos muy solidarios y que tengamos esa capacidad de afrontar esos temas que tenemos que resolver, como la flexibilidad laboral, como la inversión pública, como el cierre de la brecha digital, como establecer canales de comunicación, no solamente entre nosotros como personas o entre nosotros como país, sino entre nosotros como región, como ese hecho en América, que nos permitan generar esos productos y servicios que se van a estar demandando. Esto quiere decir finalmente que debemos definir de cara al modelo de negocio, con el know-how que nosotros tenemos como organización, la forma en que estas competencias que tienen mis colaboradores me permiten entregar ese modelo de negocio o materializar este modelo de negocio a través de productos y servicios que realmente requieran mi entorno. La sociedad, como lo plantea este pacto social, necesita de unos productos y servicios muy específicos en este momento y les queríamos comentar, el 20 de abril fue el día cero para que Medellín arrancara la producción de 1.500 respiradores artificiales. ¿Quiénes están involucrados en la realización, en la producción de esos respiradores artificiales? ASEP y Auteco. Tenemos dos empresas que desarrollan o que producen hornos y que producen motos haciendo respiradores. ¿Por qué? Porque tengo mi proceso de negocio para eso, porque mi modelo de negocio está implementado para que yo, con estos ingenieros que son supremamente competentes y que se le van a medir a cualquier reto, puedan desarrollar esos respiradores. Esa es la forma en que se integra el ecosistema de la innovación, y ¿quién mejor que nosotros desde donde estamos en este momento para decirles: inspiren, creen, transformen, innoven, porque es algo que se hace ya? O sea, esto que les estamos contando es algo que ya, el 20 de abril, día cero, para empezar a construir esos respiradores. De cara a la cultura organizacional, la influencia que tienen estos retos sobre la competitividad es la necesidad de replantearnos las capacidades y las competencias a desarrollar dentro de nuestros colaboradores. Yo les he hablado en otros espacios acerca de tener un plan de desarrollo para este proceso de transición. ¿Por qué? Hay personas que no tuvieron la misma oportunidad que hemos tenido otras personas de recibir una instrucción formal. Ustedes, como líderes de sus organizaciones, o ya sea como propietarios o como líderes de un proceso, tienen la oportunidad de desarrollar competencias en las personas que gestionan. Entonces, revisar qué competencia es la que yo quiero desarrollar, tener en cuenta que se necesita un ambiente de co-creación y de creatividad que permita responder de manera adecuada a los cambios, tener en cuenta que esa cultura organizacional nosotros la estamos construyendo desde ahorita, y ahorita con lo que eso implica, ¿cierto? O sea, con que estamos haciendo el teletrabajo, existe un agotamiento por parte de las personas, pueden estar estresadas, pueden tener angustia, y que nosotros como organización estamos llamados en este momento a tomar decisiones y a orientarlos en temas relacionados como, por ejemplo, la gestión de las emociones, la alimentación saludable y adecuada, las rutinas que fortalecen el sistema inmune, el estado físico, practicar yoga, mindfulness, herramientas que están en el entorno y que se introducen a la cultura organizacional en este momento, lo que es una oportunidad muy bonita desde mi punto de vista, porque permite que como sociedad todos aprendamos competencias blandas e indispensables como manejar las emociones al mismo tiempo. Y finalmente, cuando hablamos de la reactivación de la organización, nos planteamos la necesidad de responder de manera responsable a unos protocolos de bioseguridad. Esta mañana estaba leyendo en Portafolio la cantidad de obras que se van a activar en Bogotá. Son 15 planes en PAPSO que fueron aprobados, de 5.000 y algo que se presentaron. Entonces, hay unos protocolos de bioseguridad que por supuesto deben de estar monitoreados a través de un comité de crisis que por supuesto debe estar
todo el tiempo activado. Debemos de tener en cuenta que cuando esos colaboradores van a estar en la calle, nosotros nos estamos exponiendo y debemos de gestionar con mucha responsabilidad, con ese liderazgo consciente del que hablábamos ahorita. Es importante que la reactivación nos permita seguir siendo rentables y tener en cuenta las necesidades de las partes interesadas y seguir monitoreando los posibles escenarios, esos escenarios que sean realistas, que sean optimistas y que sean ácidos, ¿sí? Ana, súper bien, súper interesante todo esto pues que nos cuentas. Pues yo quería como aquí recoger un poquito lo que tú dices, pues finalmente las organizaciones hoy continuamos pues en su gran mayoría con el conocimiento, con capacidades, con personas, con recursos, con digamos pues unas habilidades pues que como organización tenemos, como cuando revisamos pues las preguntas pues que nuestros asistentes nos hacen pues como en el chat, nos preguntan, venga, es que todavía estoy como en una etapa de negación, todavía siento temor, tengo todo disponible, pero necesito dar ese paso. Quisiera aquí como conectar con una siguiente pregunta y es, para dar ese paso siguiente, ¿cuáles crees o qué consideras que son esos elementos clave que nos pueden movilizar hacia poder tener, digamos, unas operaciones que permanezcan continuas, bien porque debo seguir operando o bien porque necesito ver cómo puedo reactivarme y encontrar nuevas oportunidades para seguir operando en unos modelos de negocio que sean nuevos, por ejemplo? Sí, y eso es totalmente comprensible, Nico. El tema de sentir miedo, de dar el paso para poder actuar, o sea, por supuesto, estamos en un escenario de incertidumbre, dentro de un mundo que todo está planeado, que todo está planificado, que todo está, no puede ser, eso no va a suceder, o no puede ser, eso lo tenemos controlado. ¿Cuándo nos imaginamos nosotros que iba a estar el centro comercial cerrado? ¿Cuándo nos imaginamos nosotros que no íbamos a poder ir a un restaurante? Decirle a un restaurante es que no vas a tener clientes por un mes y medio, el restaurante que iba a decir, sí, lo veo muy viable, voy a prepararme para eso. No, por supuesto, son muchos los temores que nosotros enfrentamos y asociados a diferentes cosas, como por ejemplo mi flujo de caja, cuánto voy a aguantar yo y qué debo de tener yo en cuenta y cómo, y si me apalanco, no me apalanco. Entonces, hablemos acerca de esos elementos. Esos elementos son los habilitadores del negocio. Entonces, te propongo que empecemos estos asuntos teniendo en cuenta el impacto que estos tienen de manera inmediata y más relevante en los sectores que nosotros estamos viendo en el día a día, que se encuentran de cara a la recuperación de las operaciones, ¿sí? Entonces, empecemos por el personal clave. Nosotros debemos de tener en cuenta si se nos presenta ausencia de personal clave, quiénes, cuándo y teniendo en cuenta qué competencias deben ser el personal de backup para esas personas que son claves. La redefinición de los acuerdos laborales. Hablemos aquí de figuras jurídicas, o sea, cuáles son esos acuerdos a los que yo puedo llegar asociados, por ejemplo, con disponibilidad, las necesidades asociadas a las competencias del personal, los procesos de formación que deben de ser ágiles, cómo llevo a cabo la logística y el traslado de esas personas, cuáles son esos protocolos de bioseguridad de los que hablaba ahorita, esos medios de transporte masivo. En este momento nosotros lo que estamos viviendo desde el 27 de abril es que con la reactivación del sector de la construcción y el manufactura, habrían 3 millones de personas en la calle en este momento, adicionales a las que ya estaban. Entonces, si yo soy un hospital, si yo soy una clínica y sabía cuáles eran mis riesgos de las personas de desplazarse de su casa a mi hospital o a mi clínica, antes de tener los 3 millones de personas nuevamente en la calle, ¿qué debo de tener en cuenta en este momento acerca de esas rutas de transporte, esos traslados? Y tenemos entonces esto que es una realidad. Entonces, por ejemplo, tenemos el Consejo Colombiano de Seguridad, cuya presidenta Adriana Lozano nos planteaba unas recomendaciones para reanudar las actividades. Dentro de esas recomendaciones estaba muy enfocado a de dónde vengo, para dónde voy, qué tengo que hacer cuando llegue, cuáles son los protocolos de bioseguridad, qué elementos de protección personal debo de tener, cuáles son los protocolos para transporte individual, para transporte público, cuáles son los procedimientos, cuáles son las personas que vienen, cuántas son las personas que vienen en bicicleta, las personas que vienen en transporte privado, las personas que vienen en el transporte público, y siempre tener esa
esos mecanismos de bioseguridad físicos e incluso químicos muy disponibles para procurar evitar ese contagio. Entonces, de cara a las personas, hablaríamos acerca de esa indisponibilidad que se puede generar y que puede ser mucho más sentida en un sector que en el otro. Ana, en ese punto pues me parece importante resaltar pues, y recordarle pues, a nuestros asistentes pues, que Sura, además digamos de todos estos espacios pues, de comunicación y de conversación pues, que ha generado, tenemos pues mucha información que está almacenada y alojada en el micrositio de segurosura.com/COVID. Particularmente en estos temas que hablamos desde las personas, hay mucha información que pueden ustedes directamente ingresar a tener acceso. Esto les va a permitir, además de tener todo este contexto que estamos hablando, poder entrar en detalle a mirar qué temas desde la movilidad son importantes, qué temas desde el punto de vista, digamos, de todo lo que tiene que ver con los equipos de protección personal, con la seguridad de las personas en el sitio de trabajo, además pues de unos temas desde lo que implica pues para la gestión del talento humano, qué elementos desde la óptica legal son recomendaciones relevantes que se pueden tener en cuenta en este momento para tomar decisiones con nuestros colaboradores. Entonces, recuerden ingresar para consultar esta información, además de un montón de otros temas que mientras vamos avanzando también podrán tener acceso a ello. Ana, particularmente cuando hablamos de estas personas, queríamos como hacer referencia o dar como una ilustración de lo que está pasando en este momento con el sector salud, por ejemplo. Nos cuentas como un poco cómo empieza a verse que en un sector que en este momento es altamente exigido, que debe continuar operando, que está altamente expuesto a temas de contagio, cómo debemos hacer la gestión de las personas o qué debemos ver que es importante la gestión de las personas para mantener una operación continua desde el punto de vista de la disponibilidad del personal. Sí, señor. Entonces, mira, el establecimiento de los turnos, teniendo en cuenta que yo necesito tener esa disponibilidad del personal y la utilización de canales con mi cliente que me permitan mantener esos protocolos de bioseguridad y tener a mi cliente protegido. Entonces, por ejemplo, dentro de una de las herramientas que se tiene en Sura, yo tengo la aplicación en mi celular que se llama Sura Salud. Si yo abro mi aplicación, yo puedo tener una videoconferencia con un médico que me pregunta cuáles son mis síntomas, me corre un protocolo y si determina que yo necesito unos exámenes adicionales, el médico viene hasta mi casa. Una persona esta mañana me comentaba que fueron a tomarle una muestra y que el protocolo es supremamente estricto desde el momento en que la persona entra a tu casa a tomarte la muestra y que la sensación de seguridad que le quedó a ella después de que la persona se fue absoluta porque dijo, todo está perfectamente controlado. Es mantener esa bioseguridad de las personas en sitio, para los que pueden estar en sitio y de los que se están desplazando entregando el servicio, identificar esos diferentes grupos de personas que me van a estar atendiendo de diferente manera mi cliente a través de los diferentes canales que tengo disponibles. Sería muy enfocado a eso, Nico, a los turnos y a los elementos, a los protocolos de bioseguridad que se deberían estar implementando para un sector como el de la salud, como estamos conversando. Perfecto. Y miren, pues que aquí hablamos de las personas y con el ejemplo que nos ponías pues de una persona que tiene todos los protocolos claros, que tiene toda la prevención y como tiene toda esa, digamos, pues disposición para prestar un buen servicio, pero finalmente también tenemos que ver conectando con los otros elementos que estas son personas que están ocupando un sitio, un lugar, una infraestructura donde están operando. Entonces, ¿qué tal si conversamos un poco sobre esa infraestructura física y cómo este es un elemento importante también que tenemos que gestionar para mantener, digamos, nuestra continuidad en las operaciones? Sí, entonces hablemos de infraestructura física. Para poder ejecutar las operaciones, nosotros necesitamos un lugar, ¿sí? O sea, para poder producir esos productos o para poder entregar esos servicios. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta de cara a la infraestructura física? Nosotros en este momento vivimos una situación que nos invita a, si vamos a utilizar la infraestructura física, que sea de la manera más responsable posible y lo menos posible. Y tenemos, estaba leyendo una noticia acerca de Universal que decía que ellos,
están asumiendo que se puedan reabrir los parques el 1 de enero, o sea, que van a estar cerrados los parques durante todo lo que viene de este tiempo. Entonces, para los sectores que tienen esa gran oportunidad de tener su infraestructura física disponible para la entrega de sus productos y sus servicios, es súper importante tener en cuenta que para evitar que se generen cierres temporales se deben implementar rutinas de higiene periódicas, monitorear la humedad y el calor de los sitios, hacer el checklist de ingreso de las personas y de los proveedores cuando van a llevar los insumos, tener en cuenta las limitaciones en el uso, es decir, voy a redefinir el espacio de trabajo y vemos el metro y vemos el Transmilenio, cómo se redefinieron para que cuando lleguen las personas que utilizan el servicio público sepan qué distancia debo de mantener uno del otro, dónde me debo ubicar, perfectamente señalizado todo. La forma en la que esas instalaciones que yo tengo en este momento, por ejemplo, puede ser utilizada para generar otro producto u otro servicio o para habilitar la prestación del producto y del servicio de alguien más que sí tenga en este momento la posibilidad de operar y que necesite equipos que yo tenga dentro de mi planta, el trabajo remoto, las facilidades y los recursos para el trabajo remoto. En esto yo he hecho mucho énfasis desde que esta situación empezó porque las personas todas teníamos la disponibilidad y la disposición de yo hago teletrabajo y si el 16 de abril yo tengo que estar en mi casa, pues yo me siento en el comedor de mi casa y empiezo a trabajar. Sin embargo, hay un tema que es importante tener en cuenta y es que debemos de tener un puesto de trabajo para poder efectuar nuestras funciones adecuado, validar desde el punto de vista regulatorio en qué momento es que yo tengo que empezar a adecuar esos sitios de trabajo o qué debo de tener en cuenta y qué recomendaciones le debo de dar a mis colaboradores. Y finalmente, los protocolos de inicio de equipos y maquinaria. Cuando la empresa tiene equipos supremamente sensibles, como por ejemplo un horno en una acería, o como por ejemplo un horno en otra empresa de siderurgia, que yo apago el horno y tengo que, el horno jamás estuvo pensado para que se apagara y los protocolos de reactivación del horno son supremamente estrictos y requieren de unas pruebas previas, pues debo de tener en cuenta eso para no afectar de cara a la continuidad del negocio, que en el momento en que sí sea oportuno volver a entregar mis productos y servicios, cuando yo quiera utilizar esos equipos y esa maquinaria no me vaya a funcionar. Tener en cuenta los temas relacionados en ese aspecto, también los protocolos, por ejemplo, para la respuesta a los conatos de incendios y demás. Eso sería enfocado a los temas de infraestructura física, Nico, lo que les estaríamos recomendando. Perfecto, incluso pues ahí hago pues como la conexión desde el material que tenemos construido pues en nuestro micrositio, que igual pues pueden tener acceso a él directamente consultando o a través pues de nuestros diferentes asesores que tienen contacto con ustedes pues de los diferentes negocios. Y básicamente resaltar pues como algunos de los documentos o recomendaciones que tenemos asociadas a unos, digamos, buenas prácticas de seguridad que hay que tener en cuenta en el hogar. Muchos pues estamos trabajando pues de manera remota y es importante pues conectarnos bien cómo hacemos esta labor de forma segura. O sea, ya la casa nos cambió el riesgo, ya no es lo que teníamos antes y tenemos que tener unos cuidados especiales. Y muy conectado con lo que decías al final de cara pues como a los protocolos de reinicio de equipos. Equipos que no están diseñados para estar detenidos, que no están diseñados para, digamos, pues que pierdan algunas propiedades por estar pues parados mucho tiempo. Es importante pues que a la hora de reactivarlos tengamos en cuenta unas recomendaciones importantes para que, digamos, inicie bien y no tengamos problemas de disponibilidad. Pero bueno, digamos que mientras vamos navegando pues aquí en estos temas, vemos que hay unos asuntos importantes alrededor de la cadena de valor, porque es que aquí ya miramos desde las personas, miramos desde nuestra infraestructura física para operar, pero aquí ya empezamos a ver, ok, es que aquí no estamos solos. Recuerden que aquí estamos hablando de muchas industrias, de unos encadenamientos productivos. Necesitamos unos proveedores quienes suministran temas, trabajamos nosotros directamente, pero también incluso necesitamos unas redes de distribución. Como hablamos un poco aquí, Ana, alrededor de mantener una buena, digamos, continuidad en lo que es la cadena de abastecimiento y la cadena de suministro.
Sí, entonces, ¿qué es importante tener en cuenta de cara a la cadena de suministro? Nosotros dentro de la cadena de suministro la vemos como uno de los componentes de esa cadena de valor. Entonces, mi cadena de suministro me permite tener el insumo que yo necesito para poder generar ese producto o ese servicio que yo estoy ofreciendo, y esa cadena de suministro tiene unos riesgos asociados a su operación. Nosotros debemos de tener en cuenta si esa cadena de suministro tiene componentes, por ejemplo, marítimos, si tiene componentes aéreos, como consecuencia de eso debe pasar por puertos. Debemos de tener en cuenta los diferentes tipos de proveedores que tenemos involucrados